Buenos días, hermanos, te saluda Franklin Portillo, hoy día martes 8 de abril del 2020. Pues en primer lugar agradecemos a Dios Padre por que nos permite tomarnos el tiempo de poder preparar esta reflexión y poder llegar a tu corazón, poder llegar a tu casa, y que pues mediante la lectura de la palabra diaria, de ese pan, de ese maná del cielo, pues podamos enriquecernos, tú y yo, nuestro corazón, nuestra vida, y que podamos llevar a práctica lo que hoy vamos a escudriñar en la palabra. Para el día de hoy, hermano, nuestro Señor Jesucristo pues nos regala dos hermosas lecturas. Recordarte que estamos en Semana Santa, la Semana Mayor, pues te darás cuenta que el profeta Isaías nos viene narrando sus cantos, nos viene narrando toda su vivencia como profeta, como discípulo, como siervo, a la luz de la palabra. Y pues este día, mediante su legado, mediante lo que Él nos dice, pues estaremos asimilando algo para nuestra vida. Al igual que el evangelista San Mateo, en el capítulo 26, del 14 al 25, pues nos narrará un acto muy sorprendente para toda la humanidad a través de la historia, como es la negación de Judas Iscariote. Para empezar, hermano, vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo llegue a tu casa, llegue a tu corazón, que el Espíritu Santo esté en mi corazón, en mi vida, para que podamos hacer de este momento, hermano, pues un momento de oración, un momento de plática con Jesús. He titulado este video, esta reflexión, pues como verdadero discípulo. ¿Qué es ser verdadero discípulo? En la lectura de Isaías, hermano, deslumbra la misión, vocación de un verdadero discípulo. Y ojo que coloco la denominación de la palabra verdadero, porque más adelante vamos a hacer la comparación. ¿Qué es no ser un verdadero discípulo? Pues un discípulo, en su concepto, es un seguidor de las enseñanzas de Jesucristo, un seguidor de la ley de Jesucristo. Es una persona que está cerca con Jesús, que está al tanto de sus enseñanzas, de todos sus portentos que hace, y que a raíz de lo que ve lo lleva a su vida, lo pone en misión, lo pone en práctica. Eso es ser un discípulo. Pues esta identidad la tiene implícita en primer punto la gracia del llamado por parte de Jesús, donde conoce a cada hijo al hablar en su nombre. Un segundo punto trae consigo la gracia de la escucha, siendo esta consecuencia de primero creer en el llamado. Mira qué importante esto. El primer punto es reconocer la gracia de que somos llamados por Jesús a ser discípulos. Tenemos un llamado particular cada uno de nosotros. El segundo punto, la escucha. Que esta escucha nace a raíz de que yo creo ese llamado, de que yo y tú creemos que Dios nos ha llamado a una misión particular, a una misión propia de cada uno de nosotros. En tercer punto, pues creemos en la gracia santificante, como la misericordia de Dios, como su gracia santificante me ayuda a mí a ponerme en acción, que nos lleva a abrirnos a la voluntad del Padre, nos lleva a darnos, a donarnos a los demás. Esto nos tiene que llevar a mejorarnos, a dejarnos hacer, a no resistirnos, a darnos a nuestro prójimo. Todo discípulo o siervo de Jesús se desarrolló y sigue desenvolviendo en un contexto que contiene una serie de ambientes favorables y desfavorables a la persona, pues esto puede ser tu realidad, los problemas, en las crisis, en medio de problemas de país, en medio de una realidad familiar, un problema económico. Todo discípulo se desenvolvió en un contexto particular. Pues al igual que Isaías nos ejemplifica cuál es el verdadero comportamiento ante las situaciones que se nos presentan en las realidades temporales.
un espíritu de actitud y templanza, un espíritu de tolerancia y ofrecimiento ante ofensas, ante acusaciones y persecuciones pues que se le presentaban a Isaías. Esto solo es posible gracias a la confianza y plena vivencia de la fe en Jesús. Al decir Isaías, que si ustedes leyeron la lectura se dieron cuenta, cuando Isaías dijo: si el Señor Yahvé está de mi parte, ¿quién podrá condenarme? Si Dios está de nuestra parte, si yo estoy con Dios, si mi confianza está puesta en Dios, si mi mirada está puesta en Dios, como hemos visto en los videos anteriores, ¿quién te va a condenar? ¿Quién te va a juzgar? ¿Quién te va a hacer daño? ¿Quién va a atentar contra tu vida, contra tu alma? Pues nadie. Confianza que nos debe llevar a una constante evangelización que implica la anunciación de la buena nueva en todas las realidades que se nos presenten, pudiendo colaborar con la transformación y la expansión del reinado del Espíritu Santo. Mira qué importante esto, que el profeta Isaías nos ejemplifica, que en la realidad donde te encuentres, ¿cómo debes afrontar tú el papel de discípulo? ¿Cómo debes afrontar tú el papel de un llamado de Dios, de un elegido, ante adversidades distintas? En este caso Isaías pues tuvo temor, en este caso Isaías se sentía perseguido, se sentía acusado. En el contexto de él se le presentaron muchas pruebas, pero él nos ejemplifica: si Yahvé está conmigo, ¿por qué debo de temer? ¿Quién me acusa? ¿Dónde están los que me acusan? Nos deja esa enseñanza de la confianza, de la fe puesta en Dios. En Dios debe estarnos con nuestra confianza. En Dios debe de estar cimentada nuestra fe, no cimentada en nuestra profesión, en nuestras seguridades humanas, no cimentada en nuestra familia, no cimentada en una seguridad económica, no cimentados en una seguridad de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, no cimentada en algo humano, sino cimentados en Jesús, cimentados en Dios Padre. Porque mira que lo material, como te he dicho muchas veces, se extingue, perece. Todo lo que es material perece. Y si tú colocas tu seguridad, tus cimientos, si tú colocas tu fe en algo que perece, pues algún día va a desaparecer. Pero cuando tú colocas tu fe, como el profeta Isaías, en algo divino, en algo superior, en algo supremo, en algo que quizás no va a entender cualquiera, pues esa fe, esa seguridad no se va a extinguir, porque tú estás cimentado, o tú estás confiando en un cielo, estás confiando en Dios Padre, que nunca va a perecer, que nunca te va a fallar, como lo ejemplifica el profeta Isaías, y que nos da fe y testimonio de ello. Quiero mostrar al evangelista San Mateo qué es no ser un verdadero discípulo de Cristo. En esta ocasión representado por el discípulo Judas Iscariote. Pues tú conoces esta escena, este escenario, la última cena, creo que es muy famosa, de la que más se recuerda. Judas pues era un discípulo, un seguidor de la enseñanza del maestro, al igual que el resto de los 11 discípulos. Pero aquí pasa algo peculiar y algo de ponerle mucho cuidado. Siguiendo el contexto de la lectura del evangelista San Mateo, se percibe que la mirada del discípulo Judas no estaba puesta del todo en el Maestro, en Jesús. Mas sin embargo era cercano, pues tú ya leíste en el Evangelio que remojaba y comía su pan en su misma copa. Estuvo sentado con los 12 discípulos. Entonces yo te pregunto, ¿qué pasó con Judas? ¿Qué le sucedió a Judas que lo llevó a desconfiar, a traicionar, a no estar satisfecho, a no estar seguro, a no estar del todo pleno con el Maestro? Y mira que recalco esto, estuvo cerca con Jesús. Un discípulo de los 12, un discípulo más, cerca que estuvo en toda su vida pública, pero lo llevó a una traición. Y ya conocemos el final de Judas, que terminó pues quitándose la vida. Vamos a analizar un poquito el papel de Judas.
Cuando no se tiene la mirada en el Maestro, cuando no se está en una vida constante de oración e intimidad con Cristo, o cuando nuestra percepción está en lo tangible, o sea, solo en los portentos, solo en los milagros, solo en lo que podemos contar, o en lo que nos gusta a nosotros, lo que queremos ver, o solo en las expectativas que nosotros tenemos de Jesús, o cuando miramos solo lo corruptible, lo material de este mundo. Y digo material porque te recuerdo las lecturas del día anterior, en donde Judas se altera, en donde Judas se impresiona cuando bañan a Jesús con el perfume tan caro. Eso nos denota que la mirada de este discípulo pues estaba puesta en lo material, estaba puesta en algo se podría decir tangible, cuantificable, que era bastante dinero, el perfume era caro, sí. Eso para ubicarte un poco de dónde viene arrastrando Judas, pues para tomar la decisión de poder vender a Jesús. Pues entra en nuestro interior lo exterior. Cuando dejamos que lo exterior entre a nuestro interior y predomine lo corruptible, por lo que el discípulo sintió envidia, se sintió menor a Jesús, no se sintió llamado, quizás no creyó como el profeta Isaías. Mira esta comparación, el profeta Isaías creyó en Dios Padre, creyó en la promesa de Dios, su fe, su confianza, su oración, su intimidad, lo llevó a creer y se desarrolló como un verdadero discípulo. Pero Judas, a pesar de la cercanía con Jesús, se dejó llevar por la parte humana, se dejó llevar por aquello que quizás no complacía su placer, no complacía sus ideales y lo llevó pues a pecar. Y es que esto nos puede suceder a cualquier hermano. Esto te puede suceder a ti, me puede suceder a mí. Nos puede suceder por nuestra condición humana. Por eso mencioné que era un fragmento de ponerle mucho cuidado, ya que en nuestra fragilidad de hombres y que estamos ante realidades tentadoras, somos vulnerables a la codicia, avaricia, infidelidad y pecado en general, que nos puede conducir pues a un estado ya sea temporal o permanente de negación a la gracia santificante de Dios. Nos puede conducir a la negación de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, y pues esa negación no es nada más que tomar el papel de Judas Iscariote. Y la negación o cerramiento conduce al pecado, hermano, que trae consigo consecuencias desfavorables a nuestra vida. En la ocasión de Judas, el pecado de la entrega pues simuló el pecado de toda la humanidad. La entrega de Judas Iscariote también simuló el pecado de Adán y Eva en aquel huerto de Getsemaní a raíz de la desobediencia. Son pecados colaterales que se venían arrastrando y que el discípulo Judas, pues, como estaba escrito en la palabra de Dios, ahí se cumplió la entrega del Maestro. Nos muestra también la trascendencia, hermanos, del pecado. Muchas veces decimos, solo es una mentira, solo fallé en algo poco, en algo leve, o me confieso, Dios es amor, Dios me perdona. Ojo, porque un pecado, por pequeño que sea, tiene su consecuencia. En este caso, Judas Iscariote, retomando un poco la fuente de Ana Catalina Emeris, la lectura del libro La amarga pasión de Cristo, pues Judas Iscariote no midió la consecuencia del pecado. Judas Iscariote solo vio, me van a dar 30 monedas y solo le doy al maestro, lo van a acusar y ahí termina todo. No midió la trascendencia de que entregaba al maestro, de que entregaba a toda la humanidad y de que iba a ser juzgado, iba a ser pasarlo por una ardua pasión hasta llevarlo a la muerte y la resurrección. Mas sin embargo, Dios Padre se valió de eso para que tú y yo fuéramos salvos. Si tú te fijas, hermano,
Esta entrega de Judas Iscariote, pues, si la traemos a nuestra vida, yo te preguntaría, ¿qué es negar a Jesús o qué es entregar a Jesús? Muchas veces nosotros tenemos ideologías, muchas veces adoptamos culturas, muchas veces tenemos deseos, tenemos creaciones en nuestra mente de un Dios a nuestra manera, a nuestro gusto. Tenemos expectativas de Dios. En el caso de Judas Iscariote, pues esperaba a un Jesús político, a un Jesús revolucionario. Él tenía el modelo de Jesús. Quería que fuese Jesús. En cambio, los 11 discípulos se abandonaron a la voluntad de Dios, tuvieron escucha, el discernimiento, la oración, la humildad. Convivieron con el Jesús, se dedicaron al ser, fueron ellos. Se alimentaron de Jesús. Sí miraban el contexto, sus milagros, prodigios, pero miraban al Maestro, estaban con el Maestro, la mirada profundizaba en el Maestro, no exteriorizaban, no ponían cuidado a lo que ellos querían, a lo que la carne quería, no le pedían puestos, no le pedían protagonismo, no le pedían dinero. En cambio, Judas Iscariote, desde el momento que refutó que por qué no vendía el perfume y ayudaba a otros, que era un perfume caro, ahí ya entra el mal, ya entra la ambición carnal, ya entra la parte humana que predomina. Cuando pierdes la mirada en Jesús, eso te puede pasar. Pues podemos vender a Jesús por una ideología, podemos vender a Jesús por un trabajo, podemos vender a Jesús por el dinero mismo, podemos vender a Jesús por adoptar una cultura, podemos vender a Jesús por el tiempo, por una moda, por principios, por nuevas teorías. Podemos vender a Jesús por el conocimiento mismo. Podemos vender a Jesús mismo por nosotros, cuando predomina tu yo, cuando no le das cabida a la voluntad del Padre. Podemos vender a Jesús, hermanos, en la actualidad, en muchos ejemplos cotidianos. Lo que sucede que no nos hemos puesto a pensar las consecuencias de esas negaciones que hemos llevado a cabo. Pues hoy te invito, hermano, a que cada acción, cada acto que realices, por pequeño que sea, antes lo medites y te preguntes, ¿es esta la voluntad de Dios? ¿Esto agrada a Dios? ¿Con esto estoy glorificando a Dios? ¿O me estoy anteponiendo yo mi voluntad? Para finalizar, tenemos en nuestro conocimiento y percepción la imagen de dos discípulos. Isaías, que nos mostró ser un verdadero discípulo desde su llamado, desde la fe y seguridad en Dios Padre, y que el fruto resultado es el desarrollo pleno de su fe en la confianza de las realidades temporales. Isaías fue pleno a raíz de la fe, y no le cambiaron las realidades, no se le cambió el contexto, sino que quien recibió fortaleza, quien recibió sumisión, su plena felicidad fue él a raíz de la fe. En cambio, por otro lado, San Mateo nos ilustró al discípulo Judas Iscariote, ejemplificando qué es no ser un verdadero discípulo o seguidor de Cristo. Más que eso, nos advierte y da a conocer la consecuencia del pecado en nuestras vidas. Ojo, es una advertencia, las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Pues pidamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se nos dé la gracia de poder ser verdaderos discípulos, desde la escucha, el llamado, la fe, para una puesta en acción. Mi pregunta es, ¿quieres ser un verdadero discípulo? Ánimos,
Comencemos. Hoy es un día para poder empezar. Recuerda que si el profeta Isaías pudo, pues tú tienes un llamado, tú tienes una vocación, tú tienes una misión. Ánimos a ser verdaderos discípulos, vencernos por amor para alcanzar la santidad.